¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que os encontréis todos muy bien. Bienvenidos un día más a Apromática by Profe For, vuestro canal para aprender y aprobar matemáticas, que las dos cosas son siempre muy importantes. Recordad, podéis darle al botoncito que tenéis aquí abajo para suscribiros al canal y estar permanentemente al día de cualquier novedad que incorporemos al canal. También podéis darle a me gusta, podéis compartir con vuestros compañeros y compañeras de clase. Por último, recordad también que podéis dirigiros a nosotros a través del canal o la dirección de correo electrónico haciéndonos cualquier tipo de sugerencia o cualquier tipo de petición referente a cualquier temática relacionada con las matemáticas. Sin más, comenzamos. Comenzamos. En este vídeo vamos a continuar con el estudio de la monotonía y de los extremos relativos de funciones, en concreto de una función racional. Como siempre, vamos a recordar aquellas ideas previas que tenemos que tener muy claras. Por un lado, lo que es una función, los tipos de funciones que existen, saber identificarla cuando es una función polinómica, racional, irracional, cuando es logarítmica, cuando es exponencial. ¿Por qué? Porque cada uno de esos tipos de funciones se calcula su dominio de una forma concreta y la continuidad y la derivabilidad se obtiene en muchas ocasiones a partir del tipo de función que es, sabemos ya qué tipo de continuidad o qué tipo de derivabilidad va a tener, ¿vale? Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta todo eso. Siguiente, tenemos que tener claro lo que significa la palabra monotonía, lo que significa estrictamente creciente, estrictamente decreciente, lo que significa función constante, lo que significa un máximo y mínimo relativo y máximo y mínimo absoluto. En estos vídeos estamos tratando el tema de la monotonía de los extremos relativos desde el punto de vista analítico. En los primeros años de secundaria se estudia desde el punto de vista gráfico y ahí se puede ver muy intuitivamente qué significa ser creciente, ser decreciente, qué significa tener un máximo, un mínimo relativo o un máximo y mínimo absoluto. Así que os invito a que veáis los vídeos esos correspondientes para que tengamos claro en qué consiste la monotonía y los extremos relativos y los extremos absolutos. Sin más, comenzamos. Vamos a estudiar esta función, la x cuadrado menos x menos 8 partido de x más 3, vamos a estudiar su monotonía y sus extremos relativos. Para ello parto de estas herramientas. Son las siguientes. Si mi función es derivable, ¿vale? Primero, la función tiene que ser derivable. Si es derivable y además la derivada primera es mayor que 0 en un determinado intervalo, desde el 0 al 3, por ejemplo, si desde el 0 al 3 la derivada primera es mayor que 0, significa que en ese intervalo la función es estrictamente creciente. Si por contra es menor que 0 en ese intervalo, la función es decreciente, estrictamente decreciente en ese intervalo. Seguimos. Si la función es derivable y tenemos un extremo relativo en un determinado punto, en el punto x sub 0 igual a 3, ¿vale? En el punto x igual a 3. Y ahí hay un extremo relativo. Pues entonces la derivada primera será 0. Es más, ¿cómo puedo averiguar si es máximo relativo o mínimo relativo? Hago la derivada segunda, si es mayor que 0, mínimo relativo, y si es menor que 0, máximo relativo. Muy bien, todo esto siempre y cuando la función sea derivable, y lo hemos puesto aquí. Si la función no es derivable al punto donde no es derivable, se le llama punto crítico. También se le llamará punto crítico al punto donde la derivada primera sea nula. Bueno, pues con todo esto vamos a estudiar la monotonía y los extremos de las funciones, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es buscar los puntos críticos de una función, donde la derivada primera sea nula y donde la función no es derivable. Voy a comenzar por donde la función no es derivable. Tenemos una función racional. Nosotros tenemos que saber ya que el dominio de las funciones racionales, es todo R menos aquellos valores que anulan el denominador. Mi denominador, ¿cuándo se anula? ¿Cuándo el denominador se hace 0? Pues cuando x vale menos 3. Por lo tanto, el dominio de esto es R menos el número menos 3. ¿Vale? Eso es lo primero que tengo que saber. ¿Cuál es el dominio de una función racional? Una vez que sé cuál es el dominio de una función racional, yo tengo que saber que las funciones racionales son continuas y derivables en su dominio. Es decir, que esta función es continua y es derivable en todo R menos en el número menos 3. ¿Vale? Por lo tanto, un punto crítico va a ser el menos 3. Ya tenemos un punto crítico, el menos 3. ¿Cómo obtengo más puntos críticos? Derivando e igualando a 0. ¿Vale? Voy a derivar y voy a igualar a 0. Pues venga, vamos a derivar esta función. Recordamos, esto es un cociente, ¿vale? Tengo una regla especial para derivar. Derivada del numerador, 2x menos 1, por el numerador sin derivar, menos el numerador sin derivar
por la derivada del denominador. La derivada de x más 3 es 1. Y todo partido por el denominador al cuadrado. Si desarrollamos estos paréntesis, me queda 2x por x. Vamos a desarrollarlo con la propiedad distributiva. 2x por x me queda 2x cubo. 2x por 3 me queda 6x. Menos 1 por x me queda menos x. Y menos 1 por 3, menos 3. Y aparte, todo esto multiplicado por 1 sigue quedando lo mismo. Entonces me queda menos x cuadrado más x, ¿vale? Porque el menos afecta a todo y por tanto cambia el signo de la x. Y más 8. Todo partido de x más 3 al cuadrado, ¿vale? Voy a agrupar arriba. Esto es un 2x al cuadrado, perdón. Esto es un 2x por x, 2x al cuadrado, ¿vale? Muy bien, vamos a agrupar 2x al cuadrado y esta x al cuadrado me queda x cuadrado. 6x y menos x, 5x. Y más x, 6x. Y por último los términos independientes. Aquí tengo un menos 3 y aquí tengo un 8, me queda más 5. ¿Vale? Y todo partido por x más 3 al cuadrado. Y yo quiero averiguar cuándo esto vale 0. Para calcular el punto crítico igual a 0. ¿Vale? Para que una fracción sea igual a 0, el numerador x cuadrado más 6x más 5 tiene que ser 0. De aquí, resolviendo esta ecuación de segundo grado, me queda x igual a menos 6 más menos raíz cuadrada de 36 menos 4 por ahí por c. Menos 4 por 1 y por 5 son menos 20 partido 2 por 1. Me queda menos 6 más menos 36 menos 20 son 16, la raíz de 16 son 4 partido de 2. Me queda menos 6 más 4 son menos 2, entre 2 menos 1. Y menos 6 menos 4 son menos 10, entre 2 menos 5. Pues muy bien, ya tengo mis puntos críticos. El menos 3, el menos 1 y el menos 5. Esos son mis puntos críticos, que es el primer paso que tengo que hacer. Y una vez que yo tengo mis puntos críticos, construía siempre una tabla en la que yo iba a colocar mi dominio entero, que en este caso es desde menos r hasta más r, quitando el menos 3, perdón, de menos r, que estaba yo pensando, desde menos infinito hasta más infinito, todo r quitando el menos 3, desde menos infinito hasta más infinito. Y voy a marcar los puntos críticos, que son el menos 3, perdón, los voy a poner en orden decreciente, en el orden en el que están colocados, el menos 5, el menos 3 y el menos 1. Esos son mis puntos críticos. ¿Vale? Y aquí voy a poner mi función derivada. Muy bien, yo ya sé que en el menos 5 y en el menos 1 la función derivada se anula, y además que en el punto menos 3 no es ni continua ni derivable, ¿vale? En el punto menos 3 la función no es continua ni derivable, y en el punto menos 5 y el menos 1 la función derivada se anula. Por lo tanto, yo sé que en este intervalo de aquí, entre menos infinito y menos 5, la función derivada va a ser o siempre positiva o siempre negativa, va a tener un único signo. Entre menos 5 y menos 3 le va a ocurrir lo mismo, va a tener un único signo, no sé si positivo o negativo, pero un único signo. Y así en cada uno de esos intervalos. Pues yo voy a averiguar el signo que tiene la derivada en cada uno de esos intervalos. ¿Cómo lo averiguo? Pues cojo la derivada, que la tengo aquí, la función derivada es esta, y le voy dando valores, ¿vale? Le voy dando valores. Por ejemplo, le voy a dar el valor menos 6, ¿vale? Cojo la función derivada y le doy el valor menos 6. Me queda menos 6 al cuadrado, 36. 6 por menos 6, menos 36. Más 5. Y abajo, menos 6 más 3 son menos 3, pero al elevarlo al cuadrado da 9. Fijaros que tengo 36 menos 36 son 0, me queda 5 partido de 9. Eso, a mí lo que me interesa de verdad es el signo positivo. ¿Vale? Entonces, entre menos infinito y menos 5, la derivada es positiva. ¿Vale? Voy a borrar. Ahora, entre menos 5 y menos 3, por ejemplo, el punto menos 4. Voy a sustituir la derivada en menos 4. Y me queda menos 4 al cuadrado, que son 16. 6 por menos 4, menos 24. Más 5. Y abajo,
menos 4 más 3 son menos 1, el elevarlo al cuadrado da positivo. 16 menos 24 son menos 8, más 5, menos 3 partido de 1. A mí lo que me interesa realmente es el signo menos 3 entre 1, eso es negativo. Por lo tanto, negativo. ¿Vale? Ya sé que ahí la derivada es negativa. Entre menos 3 y menos 1, por ejemplo, el menos 2. Pues cojo mi función derivada y sustituyo el menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4 positivo. 6 por menos 2, menos 12. Más 5 partido de menos 2 más 3 es 1, elevado al cuadrado es 1. ¿Qué me queda aquí? 4 y 5 son 9, menos 12, de nuevo menos 3 partido de 1, de nuevo negativo, que es lo que de verdad me interesa. ¿Vale? Y por último, un número entre el menos 1 y el infinito, el 0, por ejemplo. Pues sustituyo el 0 en la derivada. 0 al cuadrado es 0, 6 por 0 es 0, me queda 5 solo. Y 3 al cuadrado son 9. A mí lo que me interesa de esto es que 5 partido de 9 es positivo. ¿Vale? Pues muy bien. Muy bien. Ahora ya sé los signos de la derivada. Pues gracias a los signos de la derivada voy a saber mi función si crece o decrece. Fijaros, entre menos infinito y menos 5, entre infinito y menos 5, mi función es derivable. Y entre menos infinito y menos 5, la derivada es mayor que 0. Entonces la función es completamente creciente. Entre menos 5 y menos 3, sin llegar a menos 3, intervalo abierto, entre menos 5 y menos 3, la función es derivable. Entre menos 5 y menos 3. En el menos 3 no es derivable, pero abierto, entre menos 5 y menos 3. La derivada es negativa, menor que 0. Por lo tanto es decreciente. Entre menos 3 y menos 1, de nuevo, en el intervalo abierto, menos 3 menos 1, la función es derivable y la derivada es negativa, decreciente. Y entre menos 1 y más infinito, la función es, la derivada es positiva, por lo tanto, creciente. Por lo tanto, ya puedo decir claramente que f es creciente, ¿dónde? Desde menos infinito a menos 5, menos infinito menos 5, unión menos 1 más infinito. ¿Dónde es decreciente? Fijaros, los intervalos de crecimiento y decrecimiento siempre, intervalos abiertos. ¿Dónde es decreciente? Entre menos 5 y menos 3, unión menos 3 menos 1. En el menos 3 no puedo decir nada. En el menos 3 que la función no es ni continua ni derivable. En el menos 3 la función no está definida. ¿Vale? Muy bien. Ya tengo la monotonía. Vamos con los extremos. Fijaros, aquí la función sube y empieza a bajar. Con lo cual aquí tengo un máximo relativo. F tiene máximo relativo en x igual a menos 5. Y aquí la función baja y empieza a subir. F tiene mínimo relativo en x igual a menos 1. Si quisiéramos calcular cuánto vale ese máximo y cuánto vale ese mínimo, pues únicamente tendríamos que calcular f de menos 1, ¿vale? F de menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Arriba me queda menos 8. Y menos 1 más 3 son 2. Ese mínimo vale menos 4. Si quiero saber cuánto vale el máximo, tendré que sustituir el menos 5. Menos 5 al cuadrado son 25. Perdonad, aquí me he equivocado, Perdonad. F de menos 1. F de menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos menos 1, también 1. Van 2. Y menos 8, menos 6. Y menos 1 más 3, 2. ¿Vale? Menos 3. ¿Vale? Perdonad. El mínimo vale menos 3. Y ahora menos 5. Menos 5 al cuadrado son 25. Menos menos 5 van 30. Y del resto el 8, 22. Y abajo menos 5 más 3 son menos 2.
me queda menos 11, ¿vale? Entonces el máximo relativo vale menos 11, el mínimo relativo vale menos 3, ¿vale? Bueno, pues nada, esto ha sido el ejercicio, ¿vale? Si os ha servido de ayuda, pues yo lo que recomiendo es que volváis a intentarlo, ¿vale? Que lo volváis a intentar tranquilamente, que echéis el vídeo para atrás, lo revisualicéis y demás. Y nada, si el vídeo os ha sido de ayuda, por favor, le dais al botón de suscripción, le dais a me gusta, a compartir con compañeros, compañeras de clase. Y si tenéis cualquier tipo de petición o sugerencia, pues me la hacéis llegar a través del correo electrónico, a través del canal y a la mayor brevedad posible os intento dar respuesta. Como digo siempre, cuidaros mucho.